Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro buen Dios. Estamos agradecidos de Dios porque nos permite nuestro Padre, una vez más, estar con todos y cada uno de ustedes. A nuestro Padre sea la gloria por este tiempo de gracia, y nosotros, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo para nosotros hablar con relación a lo que es las razones específicas por la cual León, el líder del catolicismo romano, está viajando a Turquía. León está en Turquía en un viaje muy significativo que nosotros lo vamos a tocar por acá. Usted se va a enterar exactamente de todos los pormenores y seguramente, hermanos, usted va a quedar más claro de lo que hoy día está. Por eso le invito hasta el final de este programa, porque en el en vivo vamos a tocar los pormenores, las razones específicas por la cual el líder del catolicismo romano está viajando a Turquía y reuniéndose en Nicea. Emblemático, hermanos. Todo esto es profético y todo esto se está preparando para esa manifestación donde va a gobernar una fuerza totalmente anticristiana. Recuerden que vamos rumbo al cumplimiento profético y a la manifestación del hijo de perdición. Por eso, corra la voz, no se pierda este estudio, porque vamos a aprender muchísimo de la bendita palabra del Señor. Ya son 70 los conectados en este momento. Recuerden que usted ingresando y para hacer la convocatoria, usted entrega allí el me gusta para que entonces la plataforma se encargue de hacer la invitación. La gloria sea de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir allá a la información que muestra nuestra miniatura, la verdadera razón de el Papa León a Turquía, a Nicea, entonces quiero hacer como siempre un pequeño colofón para esperar que nuestros hermanos, nuestras hermanas en el mundo se vayan integrando a este en vivo. Hemos tenido una semana de estudio maravilloso, hemos aprendido muchísimo, hemos nosotros, hermanos, tenido testimonios maravillosos, cómo la familia está aprendiendo, cómo la familia está asimilando, cómo la familia está tomando la enseñanza, que es para bien, porque definitivamente me decía en la mañana de hoy una joven con la cual hablaba mi esposa y con mi persona, y me decía lo siguiente: pastor, a veces pienso que alguien le cuenta mi vida, porque definitivamente usted dice cosas, pastor, que yo siento que me lo está diciendo a mí. A veces me siento confrontada, a veces hasta aludida, pastor. A veces digo, bueno, ¿y por qué el pastor se está metiendo conmigo? Y no, hermanos, créanlo, yo le decía a la joven, no, joven, gracias al Señor que no pernoctamos como otras religiones en casa de nuestros hermanos y no nos gusta, más bien somos temerosos de eso, somos temerosos de tocar puntos que tengan que ver personalmente con alguien. Cuando sabemos algo personal de alguien, aparte de ser prudentes y no decir nombres ni nada de estas cosas, nosotros entonces nos separamos un poquito de la enseñanza a ese tema. No queremos tocarlo definitivamente a través, y Dios es nuestro testigo, verdad decimos en Dios. Lo que pasa es, le decíamos a la joven, que Dios como nos ama, con amor intenso, con amor profundo, Dios nos habla, y cuando le habla a usted, crea lo que primero me ha hablado a mí. Claro, porque lección aprendida es una lección que se tiene que aplicar para que realmente pueda ser de bendición para todos. Yo la aplico a mi vida y después trato de dársela a mis hermanos y a mis hermanas para que la apliquen. De manera que no se trata de que yo lo estoy diciendo específicamente porque me informé de algo de un hermano, de una hermana. Dios me guarde de eso, ¿verdad? Digo en Dios, nunca lo puedo hacer así, no debo hacerlo así, no es mi estilo, no es el estilo de Dios tampoco, a menos que sea algo de vida o muerte. Y siempre hay la oportunidad, cuando uno está interesado en ayudar a un hermano, de hablar personalmente, una hermana, hablar personalmente, y no se tomaría un tema específico para aludir a alguien en específico, a una familia, Dios nos guarde, o a un grupo religioso. No se trata de eso. Entonces le damos gracias a Dios porque hay muchos testimonios, pero así como hay testimonios de sinceridad, de personas que a veces dicen, oye, pero es que usted empieza a tocar un estudio, pastor, y es como que
me está hablando a mí y siento que es como que me está reprendiendo a mí, se está metiendo conmigo, con mi comportamiento, con mi familia. No, para nada. Delante del Señor, que nunca lo hago con esa intención. Siempre, bendita sea la gloria del Señor, trato de guardarme de esas cosas para no usar la palabra del Señor como un palito para golpear a los hermanos. Primero esa varita debe ser sobre mí y entonces lo hablo en la dirección del Señor por decirles algo. Ya tenemos el tema para esta semana que inicia y el Señor me entregó el título anoche. A veces a primeras horas del martes todavía no sé qué es lo que vamos a hablar el día martes, pero ya sé. Ya yo sé el tema que vamos a tocar para esta semana de estudio. Gracias a Dios hubo un sentir de parte de Dios y lo vamos a tocar para el bienestar mío primero, porque yo soy un siervo de Dios y quiero estar un día en la eternidad. ¿De qué me valdría a mí ganar el mundo entero y perder mi alma? Entonces yo quiero enfatizar allí, compartir la bendición de Dios con ustedes, claro, después que la aplique a mi vida. Ahora, también llegan textos como este. Presta atención, este texto lo envía nuestro hermano Franklin, nuestra hermana Aurimar. Mire lo que le dice acá. Dios les bendiga poderosamente, amados hermanos, en el glorioso nombre de Cristo, Jesús nuestro Salvador. Maravilloso estudio el que ha estado desarrollando Sineimi, un estudio en el cual hemos estado aprendiendo mucho. Vemos cómo cada vez la puerta se pone más estrecha y el Señor a través de estos estudios nos demanda más esfuerzo, más compromisos. Realmente en ocasiones perdemos la óptica de Dios, queremos hacer nuestra voluntad, juzgar conforme a nuestras ópticas y no conforme a Dios. Vemos cuál falibles somos, aunque cada día tratamos de santificarnos a través de su palabra que nos liberta, que tratamos de ponerla por obra y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores, como lo dice su palabra en Santiago capítulo 1, verso 22. Le doy gracias a Dios por su misericordia y por permitir que este tipo de estudio, que en lo personal siento que es alimento que necesitamos para poder crecer y trascender, y me pregunto si nosotros teniendo este tipo de alimento prácticamente a diario tropezamos, ¿cuánto más esos hermanos de solo domingo? Es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Fin de la cita. Quiero bendecir una vez más a Franklin Aurimar, un lindo testimonio, porque es que diariamente necesitamos al Señor y por eso Él nos confronta. El padre al hijo que quiere, ama. ¿Qué hacemos nosotros los padres cuando vemos que nuestros hijos necesitan en un ámbito de vida una ayuda? ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos o nosotros hablamos y le decimos, hijo, mira esto, hija, esto, sí o no? Siendo nosotros limitados, conociendo nada más las acciones y procederes, los hechos de nuestros hijos e hijas, pero Dios conoce nuestro corazón. Y como dice nuestro hermano Franklin, nuestra hermana Aurimar, si nosotros diariamente tomando este alimento somos tan falibles, a veces tan vulnerables, ¿cuánto más aquellos que se congregan una sola vez a la semana? Y cuando se congregan no es para estudiar la Biblia, sino para actividades, llámense campañas, internas, externas, cultos de alabanza, cultos de niños, cultos de Navidad, cultos del Día del Padre o predicaciones, que ciertamente son necesarias. Pero el estudio de la palabra, ¿cuándo y en qué parte? Ahora bien, decía nuestro hermano Franklin, nuestra hermana Aurimar, que lo importante de ser hacedores de lo que aprendemos para crecer, para trascender, eso es muy vital porque es lo que necesitamos, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos, como dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. Un abrazo, Dios les bendiga poderosamente y seguimos. Ahora, decíamos nosotros esta semana al inicio, hermanos, que definitivamente Dios
quiere que cada uno de nosotros proceda con entendimiento. ¿Por qué necesitamos nosotros entender? ¿Por qué necesitamos nosotros ver según la óptica de Dios y no la propia? Porque nuestra óptica está basada en una educación secular que el mundo se encarga de colocarnos alrededor desde que nacemos. Y debido al entorno donde nacemos, a las circunstancias que nos rodean, a la educación que tenemos, a la familia que tenemos, entonces vamos formando un criterio. Y creemos que ese criterio es la llave de la verdad. Y resulta que no. Podemos tener principios loables, podemos tener nosotros puntos de vista admirables y respetuosos, pero recuerden lo que hemos estudiado nosotros en las Sagradas Escrituras, que para Dios la justicia de los hombres es trapo de inmundicia. Ahora, cuando venimos a Cristo, dejamos todo atrás, pero toda la enseñanza, toda la influencia del mundo, y empezamos a crecer en el conocimiento de Dios. Pero para crecer en el conocimiento de Dios debemos vaciarnos. Aquel joven estaba buscando conocimiento y él iba para todas partes, se metía en las mejores bibliotecas del mundo, hablaba con los más sabios del mundo y él fue envejeciendo, se le fue poniendo el pelo blanco y a la final él dijo, pero todavía me falta algo. Un anciano mayor que él lo escuchó y le dijo, pero tú has hablado con el anciano tal que está en el Tíbet, porque ese es el sabio de los sabios. Si no has hablado con él, te falta algo. El muchacho se preparó, el muchacho coordinó todo y terminó yendo a la casa de aquel anciano que estaba en el Tíbet para compartir la sabiduría y adquirir el conocimiento porque él deseaba. Y desde que él llegó en la casa del anciano empezó a hablar y hablar y hablar de sus experiencias, del conocimiento, de dónde había estudiado, de los libros que había leído, de los pensamientos que lo habían formado. Y él empezó a hablar y hablar. El anciano tenía té frente a él, un recipiente de té, en 2 tazas, una para el anciano, una para el visitante, el joven que quería aprender. El anciano tomó la jarra de té y le empezó a echar en la taza de él. Y la taza de él empezó a desbordarse, se llenó hasta el tope y empezó a botarse. Y él, sorprendido, le dijo al anciano, pero no se da cuenta cómo se está botando el valioso té. El anciano le dijo, sí sé que se está derramando. Así está tu mente, así está tu vida. Tu vida está cargada de conocimiento. Tu vida está cargada de razones, tu vida está cargada de principios, tu vida está repleta de tus razones. Hasta que no te vacíes, no puede entrarte la verdad. Es exactamente igual. Si nosotros nos quedamos con nuestras razones, pero no vaciamos nuestro corazón para que lo llene Cristo ahora con su criterio, donde nosotros empecemos a entender conforme a la voluntad del Señor, hermanos, no estamos haciendo nada. Usted deja la borrachera, bien. Usted deja la homosexualidad, bien. Usted deja el ladronismo, deja la prostitución, bien. Usted deja la mentira, bien. Pero si usted se queda con su propia moral, con su propio razonamiento de justicia, con su propio concepto de correcto e incorrecto, con su propia razón, con su propia prudencia, no va a poder Dios fluir. Por eso dice el Señor en Proverbios 3:5, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora bien, mire lo que dice la Biblia y allí iniciamos el día martes. Libro de Salmos capítulo 14, versículo 2. Libro de Salmos capítulo 14, versículo 2. La bendita palabra del Señor establecida está. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Repetimos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Jehová miró desde los cielos.
a los hijos de los hombres. ¿Qué somos nosotros? Hijos de hombre. Y él buscó en los hijos de los hombres a ver si había uno entendido. Así dice la Biblia. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Entendimiento es directamente proporcional a buscar a Dios. Mientras más entendimiento, más usted busca a Dios. Mientras menos entendimiento, menos se acerca usted a Dios. Es elemental, es directamente proporcional. Por eso colocamos el hashtag numeral, el entendido busca a Dios. Mientras más entendimiento, más busca a Dios. Colocamos el ejemplo de Pedro. Pedro peca, yo peco, usted peca, pero ¿qué hizo Pedro? Lo que usted y yo necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Ser entendidos y buscar a Dios en arrepentimiento. Es lo que busca Dios. Dios lo que quiere es que nosotros, entendidos, podamos ver su plan como Él lo mira. Podamos ver la voluntad de Dios exactamente como Él la designa. ¿Por qué? Porque eso es bendición en esta vida y garantía en la eternidad. Por eso necesitamos acercarnos a Dios mientras puede ser hallado. Ya hay casi 200 personas conectadas. Recuerde, ingresando para que la convocatoria sea mayor. Ahora, importantísimo esto. Decíamos que el entendimiento es directamente proporcional a buscar a Dios. ¿Somos entendidos? Busca a Dios. Usted no busca a Dios es porque no es entendido. Elemental. Ahora bien, presta atención porque dice la Biblia, lo acabamos de leer, que Dios está mirando desde los cielos. Él mira por su celosía. Él tiene una óptica para vernos a todos. Y Él busca entre los hombres a un hombre entendido, un hombre que lo busque a Él. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no hay ninguno. Impresionante eso, hermanos. Y uno dice, ¿cómo que no hay ninguno? Yo lo busco. Dios quiere más. Y usted dice, pero entonces Dios es egoísta. Y usted es egoísta con sus hijos. Porque ¿qué es lo que usted quiere? Que sus hijos lo hagan bien. Y después que lo hacen bien, ¿qué quieren ustedes que sigan haciendo sus hijos? Después, ¿qué es lo que quiere usted con sus hijos e hijas? Que lo hagan bien. ¿Sí o no? Y después que lo están haciendo bien, ¿qué ustedes quieren? Que lo siga haciendo mejor. Que se perfeccione. Que insista. Que crezca en hacer el bien. ¿O no? Usted no se conforma con que lo hizo bien un día. Usted quiere que todos los días lo haga bien y que siga creciendo en hacer el bien, ¿sí o no? Es exactamente lo que Dios quiere. Exactamente lo que Dios quiere. Por eso es que Dios, Él mira a ver quién es entendido y lo busca entre los hijos de los hombres. Pero dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 11. La bendita palabra del Señor establecida está. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Una persona sin entendimiento, ¿cómo lo podríamos llamar? Necio. Ahora, la Biblia lo llama pecador. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, el que sabe hacer lo bueno, buscar a Dios, es bueno, y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un necio que no busca a Dios. Recuerde que estamos en Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay. Usted dice, yo lo busqué, yo lo busco, Dios quiere más. Usted no quiere más de Dios, usted quiere más favores de Dios, usted quiere más misericordia de Dios, usted quiere más prosperidad de Dios, Dios quiere más de usted. Directamente proporcional. Usted quiere más de Dios, usted quiere más bendición, usted quiere más apoyo de Dios, usted quiere más respuestas de Dios, usted busque más a Dios. ¿Sí o no? Claro, porque de repente usted dice, pero ¿cómo que no hay uno? Hoy Dios quiere que tú seas mejor que ayer. Hoy Dios quiere que tú tengas una versión mejorada de ti mismo. Dios quiere que tú tengas una versión mejorada de ti mismo, mejor padre, mejor esposo, mejor hermano, mejor hijo, mejor trabajador, mejor empleador, mejor en todas las áreas de la vida. ¿Lo entiendes? Y eso es. Ahora, ¿dónde queda el no buscar a Dios? Simplemente en la necedad. Y repito, si yo sé que buscar a Dios es el bien, si yo sé que acercarme a Dios es bueno, ¿por qué no lo hago? Entonces me es pecado. Es que el mero hecho de yo no acercarme a Dios es pecado. Aquel que sabe hacer el bien, aquel que sabe lo que es bueno, ¿orar es malo o es bueno? ¿Estudiar la Biblia es malo o es bueno? Si usted no estudia la Biblia sabiendo que es bueno, si usted no ora sabiendo que es bueno, termina usted haciendo lo malo. Y eso es, no vi ni a uno justo hoy. Romanos 3:11. Eso es exactamente lo que el Señor quiere decir. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El no buscar a Dios es insensatez. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, verso 17. Efesios capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice, por favor, oído al tambor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Repetimos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. ¿Qué es insensato? Una persona necia. No seas necio, no seas insensato. ¿De cuál es la voluntad de Dios? Dice exactamente, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. No hoy, no eres entendido. No buscas a Dios hoy porque lo buscaste ayer, no eres entendido. No te acercas hoy a Dios en oración, no eres entendida. Es insensatez. Mira, repito, Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor, que tú y yo nos santifiquemos. ¿Por qué? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es el problema de la religión? El problema de la religión lo aprendemos a través del pueblo de Israel. ¿Cuál es el problema del pueblo de Israel, la religión del pueblo de Israel y así la religión de la humanidad?
que la humanidad dice, allá, en aquel lugar está Dios, y yo voy el domingo a buscarlo. Otros dicen, yo me apego a la ley y voy el sábado a buscarlo, Shabbat. Y Dios dice, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, ¿qué hiciste? La religión enseña que el primer día hay que buscar a Dios, ir a un lugar. La religión enseña que el día de reposo es para buscar a Dios y consagrarse. ¿Es lo que enseña Dios? ¿Qué quiere Dios? Que en todas partes, donde quiera que te encuentres, alces manos santas y ores al Padre que está en los cielos, en todo lugar. Y metido también en la alcoba, le ores a tu Padre, y te guardes en santidad y te guardes en pureza. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios está con nosotros, aunque no lo percibimos. Él habita dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, conforme a su promesa. Pero nos hemos acostumbrado en una narrativa que se impuso desde hace mucho tiempo, que Dios hay que buscarlo el fin de semana. Eso no es ser entendido. Eso es ser insensato. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es vuestra santificación. ¿Pero cuándo? ¿El día domingo o el día sábado? Y ahí entran en debate. No, no es el sábado, no es el domingo. Y allí se pone la religión. No es el domingo, no es el sábado, no es el sábado en la ley. No, el domingo hoy es porque Jesucristo resucitó. Y ahí se ponen. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿qué hacemos? Repitan conmigo. Hacemos nuestra insensatez, nuestra razón, nuestro propio culto, nuestra propia o propio interés. Entonces la religión ha preparado todo para que te autoengañes. La religión es un engaño. Cristo es una relación diaria, a cada instante, en cada momento. Una comunión con Dios. Ese es Cristo. La religión es, haz todo lo que quieras y después vienes, dicen algunas religiones, confiesas tus pecados y te metes la hostia en la boca, comulgas. Otros dicen, no ven, lo importante es que vengas. Cantes, ores, escuches la palabra. Eso es lo importante. ¿Y Dios quiere? Otra cosa. ¿Por qué? Dice el texto como empezamos nosotros. Salmos 14:2. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo halló. Romanos capítulo 3, versículo 11, que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque queremos un traje a la medida. Lunes hago lo que quiera. Miren, no sé, cada quien ha tenido una experiencia. Yo voy a hablar de mi experiencia. Los domingos, los jóvenes, todos los jóvenes que habíamos creído al Señor en mi tiempo de joven, nos poníamos a escuchar, después de ser bautizados, que se leían los anuncios de la congregación. Los anuncios es,
El día miércoles dirige el culto de oración la hermana fulana o el hermano fulano. El culto de oración será dirigido por la hermana, por los hermanos. Y ahí anota el nuevo creyente y todos los hermanos. A ver qué día le toca. El día viernes, que es día evangelístico, dirige la hermana tal o el hermano tal. Al hermano que va a dirigir se emociona y anota, me toca dirigir el viernes. Y va a predicar fulano de tal o fulana de tal. Oye, me toca predicar. Pero todo el mundo espera la joya de la corona. Todo el mundo espera quién va a dirigir y quién va a predicar el domingo. El día domingo, en la mañana, escuela dominical. Dirige la hermana o el hermano. Oye, eso es una honra, dirigir la escuela dominical. Enseña, por supuesto, el pastor o la pastora. Pero, como le digo, la joya de la corona es el domingo en la noche. ¿Quién dirige el domingo en la noche y quién predica? Oye, y ahí todo el mundo se frota las manos, los que quieren predicar y los que quieren dirigir, porque esa es la noche de gala, una noche bonita como esta, donde toda la gente ha guardado su ropita que ponerse. Resulta que entonces allí a veces me tocaba predicar, otras veces otros jóvenes, y ahí estábamos, nos decían practicando. Me tocó predicar el domingo una noche, importante noche, y entonces hice mi agenda. El día lunes, trabajo full, trabajo y adelanto. El día martes, trabajo full y adelanto en lo seclar. El día miércoles, como es oración, ayuno. En la mañana trabajo, no tan full, y entonces me voy para el culto de oración para que Dios me entregue el mensaje. Dios me entrega el mensaje. El día jueves trabajo full, adelanto. El día viernes, como es culto evangelístico, busco el bosquejo, aplico las lecciones, textos cruzados, voy al culto evangelístico, también ayuno. Y por supuesto el sábado que libro voy y me sumerjo en oración porque ya tengo el tema para que ahora Dios llene el vaso. Y el domingo decimos la explosión espiritual. Dios me va a usar como un vaso para su gloria. Amén. No está mal. Iba el día lunes al trabajo, no tenía vehículo todavía, era un joven, iba en un bus, llegué a mi trabajo, como lo había pautado, trabajé full hasta la noche, me traje trabajo, adelanté, el día martes también, el día miércoles hice tal cual, como había planeado, el día jueves tal cual, y llegó el día domingo, y el día domingo, cuando me dieron el micrófono, dije, Padre, glorifícate, porque yo te he buscado. Y escuché la voz de Dios aquí, que me dijo, el día lunes no te dejaste usar por mí. Al lado tuyo se montó una persona que quería quitarse la vida. El día martes no hiciste mi voluntad. Yo quería que estuvieras conmigo, pero tú tenías mucho trabajo que hacer. Y por supuesto yo te tengo que entender. Tú hiciste tu agenda, no la mía. Y ahora me das órdenes que me mueva. Como que yo fuera tu siervo y tú mi Señor. No le digo que a veces somos insensatos. Pensamos que nosotros somos a veces por nuestro orgullo Dios. Y le decimos, Padre, muévete ahora. ¿Qué tal? Eso a mí me da pena hoy día, de verdad.
Eso me da vergüenza hoy día, porque a veces sentimos que no los merecemos todo. Y resulta que el Señor dice, cuando hagas todo lo que tu Señor te mandó hacer, di así: Señor, soy un siervo inútil, porque lo que me mandaste hacer, hice. Ahora bien, en nuestros propios conceptos tenemos un entendimiento amoldado a nuestro carácter que pensamos que es la verdad. Pero por eso es que necesitamos el entendimiento de Dios para poder discernir a cabalidad. Y es lo que Dios quiere hacer. En el Salmo 32, versículo 8, vamos a la Biblia. Vamos a leer. Libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. La bendita palabra del Señor establecida está. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Repetimos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te mostraré el camino que debes andar. Le tenemos que decir al Señor: Señor, mira, hazme entender y muéstrame el camino por donde debo andar. Hazme entender, Señor, conforme a tu justicia, conforme a tu verdad, conforme a tu proyecto. Señor, no permitas que mi voluntad se imponga. Haz en mí, como Jesús oró: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Es lo que dice la Biblia. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Una promesa. Ahora, repito, tenemos nosotros que ser entendidos para comprender que buscar a Dios es lo mejor, dejar de razonar, dejar de entender a nuestra manera y empezar a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a pensar en la palabra de Dios. Y esto es importante, pero no es nada más conocer la palabra de Dios. Es, repitan conmigo, ponerla en práctica. Porque vean, Dios me quiere hacer entender su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? Él me quiere hacer entender esto. Pero siempre les he dicho, no se trata de que esto simplemente pase a la mente en limpio. No se trata de eso nada más. No se trata de que esto netamente pase aquí de manera intelectual. Se trata en hacer la voluntad del Padre, en ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Santiago 1:22. Se trata es de que nosotros practiquemos lo que Jehová nos enseña. Él nos va a hacer entender, pero nosotros debemos ponerlo en práctica. Es decir, que el entendimiento aprende y hace la voluntad de Dios. Y colocamos ese hashtag. El entendido aprende y hace la voluntad de Dios. El entendido aprende y hace la voluntad de Dios. ¿De qué me vale a mí ser un entendido para solo entender, pero no hacer? Yo necesito hacer la voluntad de Dios. Mire lo que el Señor dice, hermanos, con relación a Josué. Vamos a Josué capítulo 1. Vamos a Josué, por favor. En Josué capítulo 1, vamos a la Biblia. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Ahora, esto es importantísimo y vamos como siempre a los pequeños detalles, a la minucia. Mire, vamos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hacer la voluntad de Dios, que es la ley que Moisés mandó. Hacer, aprenderla y hacer. Mire cómo se va acentuando el concepto. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la hablas, sino que también de día y de noche meditarás en él. Háblala, piénsala, para que guardes en tu corazón, en tu mente, en tu epicentro de vida, y hagas. Aprendes, guardas, meditando y haces. Hacer, hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, y allí viene el éxito. Entonces serás prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Pero si tú aprendes, la guardas, la atesoras, meditas en ella y haces lo que ella te manda. Por eso necesitamos el entendimiento de Dios. Y el entendimiento de Dios es buscar a Dios, el entender su voluntad a través de las Sagradas Escrituras, el aprender lo que la Biblia dice, pero el hacerla también. Aprender de su voluntad y hacerla. Ese es el entendimiento. Tal cual, como Él nos manda, debemos hacer. Y eso es lo que establecido está en la bendita palabra de el Señor. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Leo. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aprende y ahora anda en esas leyes. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando, obrando, activándote, moviéndote, cada día ejecutando allí, en esa palabra. Entonces serás prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Es por eso que necesitamos el entendimiento. Ahora, es importantísimo esto, hermanos, y sin lugar a dudas, creo que es la parte más importante para la acción. Dice: pastor, es que aprendo y aprendo, y se me es tan difícil, pastor, ponerlo en práctica. Es donde entonces necesitamos la ayuda del Consolador, el Espíritu Santo. Vamos a la Sagrada Escritura, por favor. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 9, verso 20. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 20. Mire lo que dice el Señor. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Hermanos, miren, el Espíritu Santo nos enseña
a poner por práctica la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos la lectura diaria, el estudiar las Sagradas Escrituras diario y en oración decirle a Dios que a través de su Espíritu nos fortalezca y nos enseñe el Espíritu Santo a poner en práctica la enseñanza. Dice Nehemías, tú enviaste tu Espíritu para enseñarles. ¿Sabe cómo actúa el Espíritu Santo? Como papá, como mamá, enseña al niño así. Le decimos al niño, tienes que escribir así. El niño, por su propia cuentica, él empieza a hacer allí garabaticos. ¿Qué hacemos nosotros? Le tomamos la mano. Así, mi amorcito. Así. Así. Hijo, así. Hijita, así. Con la manito de él agarrada. Con la manito de ella agarrada. Sí, y le vamos llevando la mano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, nos ayuda a practicar la lección. Numeral. El Espíritu Santo nos ayuda a practicar la lección de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a practicar la lección de Dios. Claro, es como cuando usted le mandan el A a la niña, la O a la niña, la U, la I y la E. La niña empieza a hacerlo grandotote y usted le toma la manito. Y dice, mira mi amor, con estos dos deditos agarra el lápiz. Y así. Suelta la manito, suelta la muñeca, relájate. Mira mi amor, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pone en práctica la teoría de Dios. El Espíritu Santo pone en práctica la teoría de Dios. Eso es. ¿Se da cuenta? Y es por eso que necesitamos al Consolador. Y dice la Biblia, si nosotros, siendo malos, y nuestros hijos nos piden un pan, ¿somos capaces de darle una piedra? ¿Verdad que no? Y si vosotros, siendo malos, vuestros hijos e hijas nos piden un huevo, ¿le daremos un escorpión? ¿Verdad que no? Dice el Señor, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si vosotros los pedís. Pídele el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, te necesito para que me ayudes a practicar la palabra de Dios. Espíritu Santo, te necesito para practicar, para poner en práctica la enseñanza de Dios en mi vida. Solo no puedo. Me es difícil. Ayúdame. Y el Espíritu Santo lo hace. Dicen amén. Amén. La gloria es del Señor. Entonces, estamos entendidos, ¿verdad que sí, hermanos? Estamos entendiendo. En este momento hay una cantidad ya suficiente para empezar el desarrollo de esta linda enseñanza que quiero compartir con ustedes. La gloria sea del Señor. Saben que León, el líder de la iglesia romana del catolicismo, está en un viaje, en un periplo como papa, su primer viaje peregrino, lo llaman el viaje apostólico de León. El catolicismo lo asume como un apóstol. El papa llegó hace 2 días a Turquía. Recuerden que Turquía es esa región de Asia Menor donde se movieron los apóstoles e hicieron toda esa evangelización. Y es Turquía, en los primeros siglos, donde se desarrolló gran parte del mundo occidental, porque eso es lo que tiene Turquía. Turquía es el enlace entre el mundo viejo y el mundo nuevo, entre el oriente y el occidente. Turquía es prácticamente el enlace de esos dos mundos, Asia, África y el continente europeo. Ahora bien,
Allí en Turquía, en siglos pasados, bendita sea la gloria del Señor, y esta es la verdadera intención de León, por eso decía que hay una intención en León. En Turquía es donde, bueno, no en Turquía como tal, porque para ese tiempo Turquía no existía como Turquía, sino como una región que tenía otros nombres, Asia Menor, donde había importantes ciudades, y en los primeros siglos había una ciudad llamada Nicea. En Nicea estuvo el epicentro de un gobierno mundial romano. El Imperio Romano gobernó desde esa región al mundo entero. Todavía no estaban erradicados en Roma como hoy día. Y entonces se convocó el concilio, el gran concilio que aparece en la historia. El catolicismo le ha dado un realce, ya les voy a explicar por qué. El primer concilio o el concilio que fundó el credo de la Iglesia catolicista romana, del catolicismo romano. Nicea, 325, cuarto siglo. ¿Quién convoca ese concilio, esa reunión de líderes religiosos? ¿Quién la convoca? La convoca nada menos y nada más que Constantino el Grande, o Constantino I, aquel hombre que determinó que la religión del Imperio Romano iba a ser el catolicismo. Es decir, él quería consolidar el imperio, él quería consolidar su gobierno, él quería hacer fuerte su gobierno. Y para ello necesitaba a unos cristianos unidos, y abro comillas, porque es que, hermanos amados, para mi concepto, ese movimiento del constantinismo, por eso es que de repente usted me escucha a mí hablar del catolicismo como constantinismo, es el que establece el clero. Primero, porque él no tiene una facultad por Dios para convocar ninguna reunión de los cristianos, para nada. Él era representante de un gobierno secular, él era el representante de un gobierno secular, un gobierno político, que por supuesto estaba pinchado, inyectado, inoculado de mucha apostasía, porque Constantino no solo perdonó y le dio chance a los cristianos, sino hacia todas las religiones, a todas las religiones. Y todas las religiones empezaron a converger en el cristianismo o la cristiandad moderna. Entonces, es allí, en Nicea, en el 325, que se inicia prácticamente el catolicismo. El credo, es decir, lo que ellos profesan, ellos lo determinaron allí. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita se cumple, en este año, 1700 años del Concilio de Nicea. Por eso es que nosotros decimos que el catolicismo tiene 1700 años. Ellos dicen que no. Ellos dicen que son la iglesia fundada por Cristo. Pero no, ellos son fundados prácticamente por Constantino. Es en el constantinismo donde ellos tienen la influencia, repito, de una gran cantidad de religiones que se aglomeraron en el llamado ecumenismo, el sincretismo, melcoche. Algunos lo llaman la unidad necesaria, pero la unidad necesaria para gobernar Roma, para ser el Papa el gobernante, y nosotros sabemos que eso no viene de parte de Dios, porque eso hay muchas telas que cortar allí. Entonces, ¿qué es lo que León está haciendo? León quiere potenciar una vez más a la iglesia romana. León quiere
recordar lo que pasó en Nicea. Y él quiere, según la información que manejo, que creo que viene de fuentes un poquito serias, dicen que él tiene un plan, el plan de convocar un Vaticano III. Han habido dos. En todos los 1700 años de la Iglesia del Catolicismo Romano, han habido dos Vaticanos. Él quiere convocar el tercero a principios del año 2026. El tercero en 1700 años, donde se va a hablar del ecumenismo necesario. Y aquí viene lo preocupante. ¿Saben que en el concilio de Constantino, en el constantinismo, donde nace la iglesia del catolicismo romano hace 1700 años, ahí se determinaron varias cosas que para mí, para mi concepto, es mi opinión, no fue la voluntad del Señor. Ya les explico por qué. Primero, ese concilio se convoca por Constantino para unificar. Él necesitaba una cristiandad unida, porque en ese punto, en el 325, había una división y había un punto de vista que lo enmarcan en el arianismo. Presta atención, arianismo versus el cristianismo verdadero, así lo enmarcaron. El pensamiento de Ariano, y por qué yo digo que para mí no es la voluntad del Señor lo que sucedió allí, porque Ariano salió perdedor, Ariano salió como un hereje, se condenó el arianismo, diciendo así, y eso es lo que aparece en los libros de historia y en cualquier parte. Usted busca arianismo y dicen un movimiento hereje, ya, una condena, un movimiento hereje, una secta hereje. Pero, como a mí no me gusta repetir lo que viene del catolicismo, porque yo dudo, cada vez que me dicen que viene del catolicismo, yo dudo. Dudo por la historia, dudo por los fraudes, dudo por la forma de llevar ese gobierno desde Vaticano. Yo digo, pero yo no puedo leer los documentos de Ariano para ver qué era lo que pensaba Ariano. ¿Y qué les parece? No hay documentos de Ariano. Todos fueron quemados. Y entonces lo que yo voy a leer de Ariano, eso es lo que dice la iglesia catolicista. ¿Pero por qué? Yo quiero leer los documentos de Ariano para ver qué pensaba Ariano. Porque si yo digo, sí, Ariano era hereje y su movimiento era hereje, ok, pero basado en lo que dice el catolicismo, ¿acaso el catolicismo tiene tacha o tiene reputación de ser santo? Entonces, en el concilio de Nicea, el primer tema era aniquilar la doctrina de Ariano, porque según se establece en Nicea que Jesucristo es divino, que Jesucristo es Dios, y Ariano decía lo contrario, que Jesucristo no era divino, que Jesucristo no era Dios. Pero yo, viniendo del catolicismo, lo dudo. Yo quiero leer los manuales, yo quiero leer el pensamiento de Ariano, pero resulta que fueron quemados. Ahora, igual sucedió con Orígenes. Todos los documentos de Orígenes fueron quemados. Y yo digo, ¿pero por qué? Y entonces tengo yo que creer lo que el catolicismo me habla de Orígenes igualmente, que me dicen que Orígenes fue tan radical y tan extremista hereje que él terminó castrándose él mismo.
haciéndose eunuco para Dios. Y yo tengo que creer eso. He leído por allí comentarios que me dicen que eso es una mentira, que él nunca se castró de esa manera. Pero el catolicismo dice que sí. Entonces yo le tengo que creer. Entonces, para que se convocó esa reunión, ellos alcanzaron su fin. Ellos eliminan ariano, eliminan el arianismo, pero entonces se impone el constantinismo, se impone Nicea, y ellos toman el auge junto con Constantino para ser la potencia religiosa del mundo, no la Iglesia de Cristo, y allí hay mucha diferencia. La Iglesia de Cristo es una, la potencia religiosa del mundo está en Roma, y lo entendemos. ¿Por qué? Porque es un imperio con aval y potencia en el mundo, porque las naciones del mundo avalan tal religión por la facilidad que le da al mundo. El pacto que hizo Constantino con los religiosos del entonces. ¿Usted imagina a Cristo haciendo pactos con del mundo? Ahora, otro punto que tocaron en Nicea, aparte de eliminar el arianismo, ellos tocaron la divinidad de Cristo, colocan que Jesucristo es Dios, que Ariano no creía en eso, y ellos establecen una fecha para la Pascua, que es el domingo después del 15 de Nisan. Allí, el domingo de la Semana Santa, que nosotros llamamos Semana Zángana. Entonces, ellos establecen que ya la Pascua no se va a tomar el 15 de Nisan, sino el domingo siguiente a la conmemoración de la Pascua. Ellos dicen que es el día de resurrección, y por eso es que el Señor entonces invita a cambiar el día. Pero uno se pregunta, uno dice, ¿los cristianos auténticos y primitivos hacían eso así? Un ejemplo, hubo una discusión entre Policarpo y otro líder de Roma. Policarpo le dijo, no puede ser el domingo después de Nisan, del 15 de Nisan, tiene que ser el día que la conmemoró Jesucristo. ¿Y cuándo Jesucristo conmemoró la Pascua? El mismo día que la conmemoran los judíos. Él como cordero, horas antes, como cordero fue entregado, y en la noche los judíos empezaron a disfrutar de ese cordero. El Señor le dijo al pueblo de Israel, Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, mañana salen, hoy maten el cordero, y esa sangre la rocían en las puertas y en las ventanas, para que cuando el ángel de la muerte pase, vea la sangre por señal y no haya en medio de vosotros mortandad el día que yo salga a destruir la tierra de Egipto. Y este es un pacto sempiterno. Para siempre. Jesucristo, ¿qué hizo? Un día antes de la Pascua, Él tomó la cena con ellos. Palabra del Señor, hermanos. Y al día siguiente le quitan la vida. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Es exactamente como Jesucristo la conmemoró. Ahora, ellos la establecieron, y así lo hacen muchas iglesias cristianas, evangélicas, de todas las índoles. Y uno dice, ¿pero por qué? Por el concilio de Nicea. ¿Y quién dirigió el concilio de Nicea? Constantino. Yo no estoy de acuerdo. Yo como cristiano no estoy de acuerdo. Yo desisto de eso. Yo prefiero tomarla el día de mi Señor. Ahí no hay caída. Ahí no hay caída. Nunca Cristo dijo el primer día de la semana, tomen la Pascua. Nunca. Usted dirá, bueno, pero es que en Hechos capítulo 20, el primer día de la semana, Pablo convocó a los hermanos y tuvo un discurso largo y compartió allí la cena del Señor. Sí, porque Pablo se iba
Ahí es cuando se cae el muchacho, que Pablo lleva el mensaje hasta madrugada y el muchacho se duerme y se cae. ¿Se recuerdan que está arriba en el segundo piso, donde estaba la lámpara? El muchacho cae muerto, pero Pablo convoca ese día la Pascua porque Pablo se iba al día siguiente. Y es donde Pablo dice: sé que después de mi partida se introducirán lobos que destrozarán el rebaño. Y de nosotros mismos se levantarán hombres con herejías, esto es, la apostasía. Entonces, eso en Nicea se estableció el día de la Pascua, el domingo después del 15 de Nisan. Después de la Pascua judía, conmemoramos el domingo siguiente, día de resurrección, el fulano domingo de resurrección, fulano, porque eso aquí lo hemos estudiado. Cristo no resucitó ningún domingo, y eso podemos garantizárselo a través de las Sagradas Escrituras. A través de las Sagradas Escrituras, lo hemos estudiado muy bien. Usted dice: no, pero fue el primer día o el día después del día de reposo. ¿Cuál es el día después del día de reposo? Sábado es el día de reposo, domingo es el día siguiente. Entonces Cristo no es tan sencillo como eso. Hay un estudio que hemos dado con relación a eso. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese concilio de Nicea, y León, el Papa del catolicismo romano, quiere que, con memoria de Nicea, el próximo Vaticano, la reunión de Vaticano, vayan los cristianos a ponerse de acuerdo con él. Porque ahorita se acaba de reunir con el patriarca de allí de Turquía, que son los ortodoxos, cristianos ortodoxos. Y entonces se está hablando de una unidad, pero yo no quiero unidad así, donde el líder sea el papa idólatra. Yo no quiero que sea así. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Y es donde quiero llamar la atención. El Papa habló, hermanos, que está en juego la humanidad, el fin, la extinción de la humanidad. Viene un conflicto muy grande, muchachos, un conflicto sobre la tierra muy grande. 400 casi conectados. Y es que los vientos que están soplando es para imponer al anticristo, recuerden eso. Y recuerden que el anticristo tiene un falso profeta, recuerden eso. Un líder mundial va a profetizar y a proclamar al anticristo. Y creo que por allí van los tiros. Creo que las próximas reuniones que se harán desde las grandes religiones del mundo, llámense como se llamen, es para empezar a pregonar la imposición del anticristo. Se conmemoran 1700 años de Nicea, donde Constantino impuso el constantinismo. ¿Qué es el constantinismo? El poder de Roma en todo el sentido de la palabra, militar, religioso y político. Eso fue lo que impuso Constantino. ¿Qué es lo que va a imponer el anticristo? Poder militar, poder político, poder económico y poder religioso. ¿Qué es lo que impuso Constantino? Poder político, poder militar, poder económico y poder religioso. ¿Qué es lo que va a imponer el anticristo? Poder militar, poder político, poder económico y poder religioso. Por allí van los tiros. Y alerto. Esa reunión del Vaticano estará próximamente, bendita sea la gloria del Señor, a principio del año 2026. Corran la voz. Por eso la importancia de que nosotros revisemos cada cosa que hacemos.
¿Qué fue lo que impuso el constantinismo? Poder político, poder económico, poder militar y poder religioso. Las 4 patas de la mesa, los 4 pilares de cualquier sistema de gobierno: poder político, poder militar, poder económico y poder religioso. Allí están las 4 patas de la mesa. ¿Qué es lo que va a imponer el anticristo? Poder militar, poder político, poder económico y poder religioso. Ramplan. Entonces quiero en esta linda hora, muchachos, hacer una oración. Vamos a hacer una oración por todos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por este mensaje, porque tu palabra ha sido predicada. Gracias por tu verdad. Gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, venimos a ti con un corazón sencillo, Padre, pidiéndote de tu ayuda para estar firmes en tiempos difíciles. Guíanos a través de tu verdad. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu Santo Espíritu para cada día ser más entendido y buscarte, porque ser entendido es buscarte, y en la medida que te busquemos te vamos a encontrar. Tú dices que el que toca se le abre y el que busca halla. Queremos hallarte, queremos buscarte y entrar y estar contigo y cenar contigo. Mira a todos aquellos que en este momento, Señor, quieren aceptarte como Señor y Salvador. Perdona sus pecados, perdona sus ofensas, inscribe su nombre en el libro de la vida y que jamás sean borrados. Señor, yo te lo pido creyendo en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdalos, Señor, socórrelos para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Yo te lo pido creyendo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana los cuerpos si hay enfermedades, ayuda a mis hermanos, fortalécelos, provee conforme a tus riquezas en gloria, y también, Señor, restaura sus matrimonios, restaura, Señor, su comunión con la esposa, con el esposo, con los hijos y los padres. Yo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Bendice a esta linda congregación a nivel terráqueo, para la gloria de tu nombre, y decimos todos, amén. Hermanos amados, qué maravilloso, estamos muy contentos. Que Dios les bendiga a todos y a todas en el poderoso nombre de Jesús. Dios les bendiga poderosamente. Paz. Shalom.